Hoy es martes 10 de diciembre de 2024. Llegamos al episodio número 682 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a hablar un poco, a reflexionar, a sacar conclusiones de los antecedentes, los hechos y las consecuencias del ataque terrorista de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN contra los habitantes del pintoresco municipio de Argelia, ubicado en el sur oriente del departamento de Antioquia, en hechos ocurridos en mayo de 1987, cuando el grupo terrorista desarrolló todo el proyecto que tenía acumulado durante varios años de preparar acciones armadas relevantes. Esto es uno de los primeros hechos relacionados con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que había reunido en Casa Verde a varios representantes de diversos grupos terroristas con el fin de lanzar ofensivas sincronizadas contra la estabilidad nacional, contra la seguridad de los colombianos y contra el campesinado en general. Este hecho marcó la salida abierta y en público de un grupo que ya había cometido varias acciones, sobre todo de sicariato comunista y de unidad con otros grupos terroristas, como fue la Trilateral del año 86, y una cantidad de acciones criminales sobre la autopista Medellín-Bogotá, pero no había atacado directamente un poblado. Fue la primera vez que hicieron lo que ellos llaman una toma guerrillera de un pueblo, con resultados bastante destructivos para la economía, el desarrollo y la seguridad, la tranquilidad y la paz del campesinado en el suroriente antioqueño. Adelante, mi coronel. Coronel, para contextualizar a nuestra audiencia, en términos generales, ¿cómo podemos resumir el enorme tráfico de violencia generado en Colombia durante el primer año del gobierno del presidente Virgilio Barco, con base en un escrito del periodista Rodrigo Pardo García Peña? Si recordamos, cuando Belisario Betancur le entregó el gobierno a Virgilio Barco, acababa de sufrir el asalto terrorista del M-19 contra el Palacio de Justicia. El narcotráfico estaba disparado y Pablo Escobar mataba por ver caer. El cartel de Cali estaba en permanente guerra contra el cartel de Medellín y en la búsqueda de controlar todas las rutas del narcotráfico. El M-19 había lanzado las ofensivas terroristas en el Cauca y en el Valle con el autodenominado Batallón América. El EPL había roto las conversaciones que había iniciado con Belisario Betancur y estaba multiplicando los crímenes urbanos y rurales. El ELN estaba en campaña nacional en todo el territorio, cometiendo actos terroristas para hacerse sentir. La politiquería estaba a la orden del día en el Palacio Nariño y el señor Vigilio Barco completaba su primer año sin dar pie con bola, como nunca lo dio, desfasado completamente frente a la realidad de gobernar a Colombia sin ninguna claridad estratégica, pero lleno de politiqueros que hablaban de cambiar la Constitución, de cambiar el artículo 120, que era el polémico que le daba poderes al presidente en medio de tanta violencia. La Cancillería colombiana muy pobre en las relaciones con Venezuela, y cada vez que los venezolanos, la Guardia Venezolana o la Fuerza Armada Venezolana quería vulnerar la seguridad nacional colombiana, lo hacía. Había escándalos politiqueros desde diferentes vectores de la política. O sea, el país andaba en el desorden que lo ha caracterizado siempre, la falta de dirección y estrategia política. Entonces el periodista Rodrigo Pardo García Peña, de una de las familias élite de Colombia, era el director de una edición dominical de uno de los diarios más conocidos en Colombia.
y elaboró una crónica en la cual demostró que además de la violencia terrorista del comunismo, había violencia gravísima del narcotráfico. Los bandidos de las FARC se estaban acabando con los narcotraficantes y eso incidía por extensión en lo que llamaron el exterminio de la UP, y la protesta violenta en las ciudades estaba a la orden del día. Entonces, le pedía al canciller Julio Londoño que pusiera coto a la situación con Venezuela, que estaba abusando de nuestros conciudadanos, pero la politiquería estaba a la orden del día y no se salvaba ninguno de todo este entuerto. Ese es el panorama que describía el señor García Peña de lo que estaba ocurriendo frente a la seguridad nacional. ¿Qué agregó al respecto el presidente Barco debido a las muertes de algunos dirigentes de la UP? Es que los comunistas han sido muy hábiles y han mantenido ese cuento y lo siguen repitiendo, y desafortunadamente los medios de comunicación y la academia se lo convalidan. Es que ocurrió un exterminio de la UP, pero lo que no cuentan es que, como lo dijo un investigador científico norteamericano en el libro Los fantasmas andantes, cuando las FARC crearon la UP, lo que pretendían era utilizar a una gran cantidad de personas para que se aliaran al grupo terrorista como brazo político, y que desde esa instancia coadyuvaran a que el Partido Comunista creciera sin el nombre de Partido Comunista, sino con la UP. Algo que valga la pena aclarar, ha sido una estratagema del Partido Comunista desde siempre. Casi nunca han ido a las elecciones con el nombre de Partido Comunista, sino siempre han inventado algún artilugio con otros nombres, pero ellos son los que manipulan el ejercicio. Algo similar a lo que hacen los extremistas islámicos en el Medio Oriente. Ahí vemos, por ejemplo, que Al Qaeda e ISIS tienen fuerte raigambre en lo que está pasando en Siria, pero no aparecen por ningún lado, sino que van con otro nombre, un nombre de una coalición. Como en ese tiempo se había formado una coalición fuerte en Nicaragua y había logrado la victoria con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entonces a Jacobo Arenas se le iluminó el bombillo y creó aquí en Colombia la Unión Patriótica, que es la antesala o lo complementario de lo que llamaba el Movimiento Bolivariano para una Nueva Colombia, y pretendía acumular todas las fuerzas de izquierda y todos los estúpidos funcionales que se dejaran meter en eso, y hubo muchos que se dejaron meter allí. Entonces, cuando comenzaron a delinquir ya en forma violenta, aprovechando el proceso de paz con Belisario Betancur y negando que fueran las FARC, pues las personas que eran víctimas de sus tropelías comenzaron a tomar venganza por su propia mano. Y ahí hubo unos muertos de la UP. Otros porque las FARC se metieron de lleno al narcotráfico y comenzaron a engañar a los narcotraficantes, y ellos también les asesinaron a la gente. Otros, el ELN los mató. Y hay varias pruebas, inclusive hay investigaciones serias del Estado. Otros, como ya lo hemos visto, se dedicaron a asesinar gente en el Urabá antioqueño, y allá estaba fuerte el EPL y se mataron entre ellos. Y otros porque algunos miembros de los organismos de seguridad del Estado también los eliminaron. Y otros por orden del propio Jacobo Arenas, al ritmo que los terroristas Hernando Pizarro y José Fedor Rey crearon la cuadrilla Ricardo Franco, que cometió una cantidad de asesinatos en el Cauca precisamente para protegerse de la infiltración y las persecuciones que le hacía Jacobo Arenas para matarlos. Entonces, esta historia tiene el compromiso de algunos miembros de los organismos de seguridad del Estado en la muerte de 3.000 personas aproximadamente que pertenecían a la UP, pero no todos fueron cometidos por este sector al que le pretenden enligar todo. Entonces, en ese momento, la palabra narcoguerrilla era como una herejía para los politiqueros y para la academia y los medios de comunicación.
Sin embargo, el embajador de Estados Unidos, Lewis Stamps, y el ministro de Defensa de Betancourt, el general Gustavo Matamoros da Costa, lo había dicho, que sí era una narcoguerrilla. Entonces ya en el primer año del gobierno del señor Barco, se atrevió él mismo a decir eso y relató hechos concretos en los que estaban vinculados FARC, narcotráfico y hechos en los que ellos mismos eran los que se han asesinado mutuamente y no, como decían, que había miembros de la policía en San José de Guaviare y Villavicencio o en otras partes del país. La situación en síntesis era muy tensa. El narcotráfico estaba asesinando en paralelo. Recordemos que en esos días asesinaron al periodista Guillermo Cano y a otro periodista muy conocido de apellido Pulido, y hubo una cantidad de acciones terroristas de parte del cartel de Medellín que llegaron 2 años después al extremo de colocarle un bus cargado de explosivos a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad aquí en Bogotá y luego al asesinato de varios candidatos presidenciales, que fue lo que ocasionó el ascenso de César Gaviria al poder y la Asamblea Constituyente. Entonces, una historia manchada de sangre en la cual el Partido Comunista y sus brazos armados y sus estratagemas politiqueras tienen altísima responsabilidad, cosa que desde luego no es mencionada ni por la sombra por el señor de Rux, que escribió Disque la verdad del conflicto armado en Colombia. Coronel, acaba de usted hacer un listado tenebroso de satánicas revelaciones históricas para la verdad de miles de crímenes. Mi coronel, ¿cuál era la ocupación y proyección geoestratégica de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago a finales de la década de 1980 en el área rural del municipio de Argelia, departamento de Antioquia, y sus poblados circunvecinos en la rica pero convulsa zona del oriente antioqueño, particularmente por las acciones narcoterroristas del ELN, las FARC, las AUC y el cartel de Medellín? Pues como acabamos de ver y usted mismo lo reitera, era una situación de violencia macabra que no ha sido contada ni relatada en su debida dimensión, en la cual cualquier lego en la materia concluiría la enorme responsabilidad o irresponsabilidad de la dirigencia política, acumulada desde luego, que fue la tragedia de lo que le entregó Belisario Betancur al país en 4 años de tumbos y de errores estratégicos, políticos y de estupideces funcionales que aún nos cuestan caros y que pasa desapercibido ante la realidad histórica, porque como si a eso le faltara un elemento, recordemos que es en el gobierno, al final del gobierno de Belisario Betancur y el comienzo del de Virgilio Barco, cuando nace la coordinadora guerrillera que le hizo daños a Colombia casi por 8 años seguidos con acciones terroristas indiscriminadas y que fue la antesala de la violencia que llevó a Andrés Pastrana a arrodillarse en el Caguán ante los bandidos. Y también la antesala de que Colombia desacudiera y eligiera al señor Álvaro Uribe Vélez buscando una respuesta a tanta violencia que ya acumulaba varias décadas sin que la dirigencia política fuera capaz de orientar algún proyecto serio para desarticular ese emporio de crimen que estaba estructurado sobre el Partido Comunista, el narcotráfico y una cantidad de grupos criminales. Entonces aquí vemos en el mapa el municipio de Argelia, ubicado al sur oriente, más sur que suroriente, pero sur, del departamento de Antioquia, sobre la cordillera, lo vemos aquí, con una prospección hacia el oriente, descendiendo hasta llegar a la zona del Magdalena Medio, boyacense, caldense y antioqueño, y muy cerca al Magdalena Medio santanderiano, con una multiplicidad de pisos térmicos y la prospección a convertirse en un territorio apropiado para que allí ocurran acciones criminales por parte del ELN. Además, con prospección sobre la cordillera directamente
la cordillera central directamente hacia la capital de Antioquia, Medellín. Todos esos municipios del oriente antioqueño tienen esa característica. Sur, oriente sobre todo. Entonces, la cuadrilla Calvario Buitrago nace más o menos por aquí, en el área rural de Puerto Nare, es perseguida por su violencia, los buscan los grupos de autodefensa que se han formado en Puerto Triunfo, Puerto Boyacá y Puerto Nare, los obligan a replegarse, primero pasan por San Luis, reclutan una gran cantidad de personas, allí también los buscan y los obligan a moverse hacia Argelia, Cauca y Abejorral, Sonsón, Nariño, y se instalan en esa zona con las miras puestas en afectar la autopista Medellín-Bogotá y no perder de vista el municipio de San Carlos, donde se concentra gran parte del potencial hidroeléctrico que estaba creciendo. También para buscar cómo afectar el aeropuerto internacional de Río Negro, que está ubicado en la zona, y bloquear toda la vida económica desde Bogotá hasta Medellín. De esa manera crece este grupo terrorista y este municipio que es bellísimo, lo vemos, enclavado en un cañón de la cordillera, lleno de belleza natural, pero también de la característica de deforestación que hay a la orilla de las cordilleras sobre las carreteras y sobre unos poblados, lo cual cuando llueve pues incide en las tragedias que ya conocemos porque han sido deforestadas completamente sus zonas aledañas. Este sería un programa de gobierno interesante eh, para resolver parte de ese problema de los deslizamientos, es suspender todas esas colonizaciones cerca a los poblados, reforestar y definitivamente erradicar cualquier vivienda que haya. Y eso ayudaría muchísimo a la deforestación. Naturalmente sería un programa de muchos años. Pero volvemos al tema, es un municipio con unas cascadas bellísimas. Vemos que las piedras, igual que se encuentran más al norte, tienen una condición especial. El agua es de colores azulosa y es un culto a los arrieros colombianos, inclusive a esa es la estatua que caracteriza el parque principal, que como vemos es bellísimo, de un pueblo que parece como detenido en el tiempo. Y la foto a la derecha nos muestra lo que es la vida del campesino en la realidad, con sus mulas, trayendo sus productos al mercado o regresando ya con los habituallamientos para seguir viviendo en medio de un pueblito limpio y que parece, como ya lo dijimos, detenido en el tiempo, al lado de su catedral que brilla por su belleza. Estos son pueblitos muy turísticos, muy dados para el turismo, pero la inseguridad siempre ha hecho que se limiten las personas que podrían ir a disfrutar de todas estas bellezas naturales, y que allí fue el primer municipio, como lo vemos aquí más grande, pero en esa época más pequeño, blanco de un acto terrorista del ELN que le llegó por los cuatro costados, y así inició el trasiego criminal de este grupo que duró casi 2 décadas sembrando el terror en el oriente de Antioquia hasta que fueron erradicados por la fuerza pública. Y hoy quedan algunos remanentes, pero ya no tienen esa fuerza criminal que tenían en esa época. Grupos terroristas perturbando la tranquilidad de estos habitantes. Mi coronel, ¿por qué hubo contradicciones en los medios de comunicación en torno al ataque terrorista de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN contra los inermes pobladores del municipio de Argelia en el suroriente antioqueño en el mes de mayo del 87? Es que es increíble cómo los periodistas hablan por hablar y enredan la información. El día 9, lo vemos 9 de mayo de 1987, publicaron este titular y este breve escrito en el periódico El Tiempo. Dicen que las FARC asaltaron un poblado de Antioquia y murió un policía. Y describen que el agente Ramón Emilio Franco Úsuga, que era natural de Chigorodó, Antioquia, pero que prestaba sus servicios a la Policía Nacional en ese municipio,
le ofreció resistencia a una gran cantidad de bandidos mientras llegaban sus compañeros a apoyarlo, pero que el agente desafortunadamente fue asesinado por los bandidos porque lo llevaron al hospital y falleció. Y cuenta o dice ahí que el municipio está a 149 kilómetros de Medellín, que los bandidos pertenecían a las FARC y así publicaron inicialmente la información diciendo que ha ocurrido a las 8 de la noche el asalto. Al día siguiente, aquí lo vemos, el 10 de mayo, cambiaron el tercio sin aclarar que la información anterior era falsa o inexacta y ya dijeron que han sido los bandidos del ELN, la cuadrilla Calvarino Buitrago. Repitieron eso sí que han asesinado al agente de policía que en ese momento tenía 25 años de edad y también dijeron que habían robado el dinero de la Caja Agraria y de la empresa de teléfonos de Antioquia, que tenía su sede allí, que era la oficina de donde todo el mundo llamaba a diferentes partes del país o colocaba telegramas, que era lo usual en esa época, y que además de eso habían destruido el poblado en varias partes, habían reunido a la población y la habían agregado. Entonces ya cambió, inclusive le agregaron que era el robo que habían cometido entre la Caja Agraria y la sede de la EDA, empresa distrital de Antioquia, empresa departamental de Antioquia de teléfonos, sumaba 8 millones de pesos, que ya había llegado el Ejército Nacional a apoyar a la policía y que en ese momento se estaba buscando a los bandidos para establecer contacto con ellos. Entonces hay una diferencia, inclusive no aclaran que eso es parte ya de la campaña bolivariana para una nueva Colombia que estaban dirigiendo desde Casaverde, Jacobo Arenas, Tiro Fijo y la ilustrísima señora Vera Grave, hoy negociadora de paz del señor Petro con los bandidos del ELN, con quienes en esa época destruía Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué otros actos terroristas cometió en la zona de manera simultánea el grupo terrorista del ELN y cuál fue la suerte de los delincuentes que estaban presos y fueron liberados por los terroristas durante el ataque narcoterrorista de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN contra los inermes pobladores del municipio de Argelia en el suroriente antioqueño en mayo de 1987? Bueno, mi coronel, ese mismo día, en el peaje Cocordá-El Santuario, como ya lo habíamos explicado la semana pasada, otro grupo de esa misma cuadrilla se acercó furtivamente al peaje, desarmó al vigilante, se robó el dinero de lo que han recaudado las muchachas que allí trabajan, las amedrentaron y con una carga explosiva volaron el peaje. También en el área suburbana de Medellín, en la zona exterior, otra cuadrilla del ELN, otro grupo pequeño de terroristas, entre ellos varios estudiantes de la Universidad de Antioquia, dinamitaron 5 camiones de Coca-Cola que estaban distribuyendo el producto en la región. Y respecto a la pregunta que usted me hace de la recaptura de los 8 presos que han sido liberados, unos se entregaron voluntariamente a la autoridad y otros fueron recapturados por el ejército en el momento en que se vino a hacer el apoyo a la Policía Nacional. En realidad no eran delincuentes que tuvieran delitos graves, sino más por problemas muy propios de la vida rural de Colombia, que no son del alcance de las acciones terroristas. Entonces fueron personas, por lo menos los que se entregaron, que sabían que les iba mejor presentándose y diciendo que ellos no han querido salir de la cárcel voluntariamente, sino que los bandidos los habían obligado, y los otros eran ya delincuentes metidos en cuestiones de robos y de lesiones personales que pretendían huir y fueron capturados. La terrorista Rosangélica Mazo,
alias Mónica, fue capturada por el ejército en 1990 en límites de San Carlos y Granada. Esta joven era una muchacha muy inteligente, ambidiestra. Podía escribir al mismo tiempo con las dos manos en dos papeles y además le quedaba la letra muy bonita. Tenía unos dotes muy especiales y por eso la utilizaban en el grupo para hacer una gran cantidad de actividades, aprovechando inclusive su belleza física. Había participado ya en varios engaños a policías de la región para luego asesinarlos y robarle las armas. También había participado en actos de pistoleos, era una joyita. Y también era la que arengaba a los conductores de las tractomulas antes de incendiar los vehículos. O sea, era una persona bastante comprometida con el terrorismo. Entonces ella relató en detalle, inclusive en el libro El ELN por dentro está relatado toda la historia de cómo se planeó el asalto, cómo se ejecutó y cómo se hizo la evaluación por parte del grupo terrorista. Contaba que parte de la instrucción que recibieron de la dirigencia del ELN, particularmente del cura Bernardo López Arroyave, es que se salieran de la zona los papás de la familia Buitrago Ramírez y se fueran para Argelia, donde había un sacerdote que les servía de cómplice y les permitió organizarse. Y allí en esa casa se instalaron los helenos o ellos, y ahí llegaba gente de todas partes del país del ELN a cuadrar actividades terroristas, que a esa familia le dieron la misión de hacer el croquis, el seguimiento milimétrico del horario en que los policías entraban, salían, cómo prestaban el servicio, cómo se distribuían los turnos, dónde vivían, y toda esa información la fueron acopiando hasta lanzar el ataque terrorista. Contaba también la forma como los hermanos Buitrago Ramírez, Rigoberto, que le decían Henry, y otro que era, le decían Saúl, que era de la Comisión Nacional del ELN y a la vez uno de los jefes del ELN, que paréntesis fue capturado como 6 años después en Antioquia, en Cocorná, y al poquito tiempo un juez lo dejó libre sin haber pagado los crímenes que cometió ese delincuente. Por el cuento que la captura fue mal hecha y lo que ya sabemos. Contaba que también el enlace principal del grupo estaba en Sonsón, tenían una armería clandestina donde arreglaban las armas, y había un profesor de la Universidad de Antioquia que estuvo detenido inclusive con Higuita allá en la cárcel, cuando Higuita estuvo detenido por andar con el cartel de Medellín, el arquero Higuita, y ese profesor era el ideólogo del patio donde estaba Higuita. Ese sujeto también estuvo en el asalto con capucha, hizo arengas y habló de la bondad de la revolución. Contaba también que en Medellín, en el barrio Guayabal, vivían una pareja que les decían Lucho y Lucha, que era el sitio donde llegaban los bandidos del ELN a coordinar todas las actividades, y que había un bandido de nombre Mario Arroyave, que le decían Mario Loco, era sobrino del cura López Arroyave, y fue el que lanzó los artefactos incendiarios contra la estación de policía. Él era un guerrillero urbano de Medellín y de allí salió derecho a participar en la acción terrorista de dinamitar los camiones de Coca-Cola. Contó también cómo se replegaron hacia el área de la autopista Medellín-Bogotá, cómo guardaron el dinero en una casa de unos campesinos a los que amedrentaron, desde luego que si decían algo los mataban, y enterraron ese dinero y luego lo recogieron posteriormente. Relató también la forma como estaban organizando una cantidad de milicias alrededor de la autopista Medellín-Bogotá. Total que el testimonio de esa joven, que para la época en 1990 tenía 26 años, está viva, hoy debe tener 60 años,
Sirvió muchísimo para las operaciones posteriores en la zona, pero mm, no fue judicializada porque no le encontraron, según los jueces de la República de esa época, ninguna prueba que la inculpara. Así de rara es la justicia en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos encontrar algún asomo de responsabilidad y seriedad por parte del populista consejero de paz Carlos Escobar Osa? Creo, pues, no recuerdo, parece que también le gustaba mucho el perico, respecto a la imparable violencia comunista y narcotraficante contra Colombia durante el primer año del cuestionado gobierno de Barco? Mi coronel, esa es otra historia de las cuales parece como sacada traída de los cabellos y sacada de ficción, pero es una realidad. Este sujeto, Osa Escobar, era de una de las familias más rancias y poderosas del Valle del Cauca. Uno de esos que se repartían el poder por ser del Partido Conservador y gobernadores de Cundinamarca, uno de ellos, notarios, y una familia de dedo parado, como dicen aquí en Colombia. Cuando comenzaron los años 70, él viajó a estudiar a Chile, ya siendo conservador, se volvió comunista y regresó a Colombia a hablar de la igualdad social y por ende tenía mucha cercanía con Belisario Betancourt, que también tenía esa torcedura mental y moral. Y regresó a Colombia y vino a ocupar varios cargos de una vez, como caen todos los politiqueros descompuestos en paracaídas en altos cargos. Y cuando comenzó el gobierno de Virgilio Barco, como era un niño bien, había que colocarlo en algún cargo donde tuviera poder. Y se estaba hablando de paz y habían fracasado eh, Agudelo Ríos y Otto Morales Benítez y otros personajes de los que le han hecho tanto daño a Colombia y han fracasado en ese intento. Entonces Virgilio Barco lo nombró a Osa Escobar de delegado de paz. Y en un viaje que hacía saliendo del país, en el aeropuerto lo requisó la policía y le encontraron una cantidad importante de estupefacientes. El escándalo inmediatamente y salimos los colombianos a deberle. Maltrató a todo el mundo, agredió a todo el mundo, dijo que no le impidieran que desarrollara su libre personalidad. Y el presidente Barco, que era débil, falto de carácter, lo mantuvo ahí en ese cargo a una persona sin ninguna autoridad moral y además muy mal negociador, porque gastó una cantidad de dinero en una entidad que se inventó, disque de reconstrucción del campo, y eso no produjo ningún resultado. Y si vamos a los hechos reales, es el periodo en que más crece la narcoguerrilla en Colombia y este sujeto viajando y gastando dinero raudales y hablando insensateces en los medios de comunicación sin producir nada. Pero la peor fue que en Cali hubo un evento sobre la paz, de esos eventos que se inventaban para gastar dinero y darse publicidad, que él mismo se los inventaba. Y salió con un poco de cifras traídas de los cabellos y dijo la estupidez más grande que ha podido decir un funcionario público. Y además de publicársela en los medios, nadie, ni el señor de Rux, hoy en día lo trae a la memoria, que debía traerlo, diciendo cómo la clase política tiene la responsabilidad en lo que eso nos ha pasado. Cuando Osa Escobar dijo, con un poco de cifras traídas de los cabellos inventadas y acomodadas, que en Colombia lo grave no era la violencia guerrillera, sino otro tipo de violencia que había, los que robaban carros, los que atracaban a mano armada. Mejor dicho, la guerrilla eran unos santos al lado de otras delincuencias que había en el país. Entonces, que más bien le pusieran cuidado a eso, y al mismo tiempo estaban ocurriendo todos estos hechos que mencionamos: asaltos a poblados, a retenes, masacres, reclutamiento de menores, porque es que no era únicamente en Antioquia. Como la coordinadora guerrillera se había unido, lanzó una actividad permanente
en un quinquenio que en alguno de nuestros libros lo llamamos el quinquenio de la deshonra, 87 al 92. Fue aterrador la cantidad de crímenes que cometieron estos delincuentes, pero contaron con sujetos de la calaña de José Escobar que les legitimaron todo eso y que por el contrario le trasladaban desde el Estado la responsabilidad al Estado y la limpieza de todos los pecados a los terroristas del ELN, la FARC y el M-19. Como diría un dicho popular, ver para creer. Entonces es tan simpática, tragicómica la situación que el periódico El Tiempo publicó una caricatura de un tal Rubens en la cual dice que es más grave la violencia no guerrillera, dice Osa. Es el titular que le pone, como lo vemos aquí a la izquierda, la caricatura. Y un bandido del ELN, ¿verdad? Faro, un guerrillero significa, o la coordinadora guerrillera, pregunta en sorda, ¿o será que nos llevan muchos segundos de ventaja? Quería decir que la realidad es que la violencia estaba tan desatada en el país que hasta los mismos bandidos dudaban si era cierto lo que decía el señor Osa o que le estaba haciendo un favor. Ustedes saben que el humor político debe tener una interpretación muy profunda porque casi siempre los caricaturistas le pegan donde es y son dibujos y textos muy cortos para ponerse a reflexionar en cosas muy profundas. Lo cierto es que el ELN, las FARC, el EPL y el M-19 estaban en un carnaval de violencia desatado contra Colombia y quien tenía la misión de pacificar el país estaba dedicado a hacer politiquería y a legitimarlos y a traicionar el sacrificio de las fuerzas militares y de policía que además lo sostenían en el cargo inmerecido que ocupaba y le permitían cumplir con todo ese enjambre de hechos contrarios a la institucionalidad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, señalemos cuál era la doble moral de la UP, muy cercana a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que mientras cometía cientos de atrocidades contra los colombianos, incluido el ataque terrorista contra Argelia en el departamento de Antioquia, mediante acusaciones temerarias contra los integrantes de la fuerza militar y policía. Pues que aprovechando esa debilidad de carácter del señor José Escobar y esa complicidad que él tenía con los gestores del terrorismo comunista, la UP publicó un documento que le enviaron al procurador Carlos Jiménez Gómez, que era otro bocón de 7 suelas. Era un sujeto muy parecido a Álvaro Leiva Durán físicamente y en su forma de ser, que en lugar de defender los intereses de los colombianos, se inventaba frases locuaces y decía que el Estado está impresionantemente solo y era un casi enemigo declarado de las fuerzas militares. Entonces, cuanta denuncia le colocaban los bandidos de la UP y de las FARC a las fuerzas militares, este señor Carlos Jiménez Gómez como procurador se convirtiera en un multiplicador. Era un difusor de lo que decían los comunistas y eso que decía que era el Partido Liberal, ¿no? Y en ese momento publicaron una cantidad de nombres de personas de las instituciones militares y de hechos como si las fuerzas militares y de policía estuvieran integradas era por delincuentes. Entonces lo publicaron en diferentes medios de comunicación y las declaraciones del procurador y de Gilberto Vieira y de Pardo Leal y todos los comunistas atacando y repitiendo, pero ninguno decía que la UP era el brazo armado de las FARC y que la responsabilidad de lo que allí pasaba era de las FARC y del Partido Comunista y no de los que les indilgaban. Como ya hemos dicho, en las muertes de algunos de esos miembros de la UP estaban metidas las FARC, el narcotráfico, los finqueros, el ELN, el EPL, reyertas entre ellos, problemas por dineros, problemas entre la misma FARC cuando se dividieron entre FARC y Ricardo Franco,
y algunos casos de miembros de las fuerzas militares y de policía que participaron en esos hechos que ya han sido inclusive judicializados y condenados. Pero mientras decían todo eso, los comunistas que lo estaban matando, al mismo tiempo la UP promovía la destrucción de los sindicatos marxistas-leninistas del EPL en Urabá y se estaba construyendo un gasoducto, se avisaba construir un gasoducto en La Guajira con el fin de surtir a Colombia de gas, y los bandidos del EPL, de las FARC y del ELN por parejo se oponían a la construcción de ese gasoducto y amenazaban que iban a destruir todas esas instalaciones porque eso era hacerle un favor al capitalismo, al imperialismo, o sea que no querían que el país progresara. Y ahí está el titular: 12 de mayo de 1987, con el texto del comunicado que lo publicaron en Manaure Cesar y que fue informado oportunamente por el comandante de la segunda brigada a los medios de comunicación. Naturalmente que eso no aparece mencionado para nada en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux, porque es que eso es atentar contra la moral de los buenos e impolutos miembros de las FARC que únicamente han hecho luchar contra un Estado injusto que los persigue. Entonces, esto de la guerra jurídica, la desinformación y la manera habilidosa de cometer terrorismo, enmascarándolo con ser víctimas, es una realidad que no ha sido contada en su verdadera dimensión, y por eso la ponemos aquí con la prueba y con el hecho para que el oyente saque la propia conclusión. Mi coronel, ¿cuál fue la respuesta del Ministerio de Defensa a las irresponsables y temerarias acusaciones de la UP y sus brazos armados? Pues que el ministro de Defensa, Rafael Zamudio Molina, general de la República, era abogado y estaba muy bien asesorado, y publicó una respuesta muy sólida que fue difundida por todos los medios de comunicación, en la cual desmontó todos esos cargos que hacía la UP uno por uno, con argumentos, con documentos, con fechas. Inclusive demostró que había personas a las que le estaban endilgando hechos en una región que estaban hacía ya meses y hasta años en otra región, que personas de las que decían que han sido honorables miembros de la UP en asesinados eran terroristas de las FARC que han muerto en combate con fusil en la mano y uniformados, que pues claro que sí eran de la UP porque la UP era en las FARC, pero que eran bandidos que estaban cometiendo delitos como secuestros, extorsiones. También presentó la realidad de la limitación presupuestal que había tenido durante ese gobierno la fuerza militar, y demostró el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las cuadrillas escudadas en las negociaciones de paz, y cómo la coordinadora guerrillera estaba articulando un ataque sistemático y organizado contra el país. Le recordó a los colombianos que los verdaderos asesinos de monjas, como ocurrió en Insa, Cauca y en otras partes, eran los comunistas armados. Demostró los controles que tenía la institución desde la Contraloría General de la República en la parte administrativa, y de la Procuraduría General en la parte disciplinaria, y de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y la Justicia Penal Militar en la parte penal. Fue una respuesta importante, y eso tampoco lo menciona el señor de Rux en su informe, cuando las fuerzas militares le pusieron el punto claro a cuál era la estratagema de guerra política de las FARC y guerra jurídica del Partido Comunista contra la institución armada, y cómo, infiltrando organismos claves, utilizaban a personas que le daban la vuelta a las cosas y fueron construyendo una verdad falsa sobre la realidad del conflicto colombiano. Recordamos cómo Carlos Sosa se dedicaba a fumar marihuana mientras
los llevábamos en vuelo a distintas partes del país, supuestamente es que a negociar la paz. Bueno, libre desarrollo de la personalidad, así es el... Sí, y con un grupo grande de 8, 10 o 12 amigos de funcionarios del gobierno pagos por nuestro Tesoro Nacional. Y coronel, ¿qué otras acciones terroristas cometieron las FARC y el ELN en otras partes del país, al mismo tiempo que hablaban de paz e inventaban cargos temerarios contra los soldados y policías? Por ejemplo, en Puerto Nari, Antioquia, secuestraron y asesinaron a varias personas, uno de ellos el gerente de la Caja Agraria. Y luego secuestraron a otras personas que viajaban entre Puerto Nari y Medellín y Puerto Barrio y nunca aparecieron. Y en Cúcuta, en la región del Zulia, límites con Venezuela, secuestraron y asesinaron a sangre fría a 6 pescadores, señalándolos de que eran informantes de la fuerza pública. Entonces uno dice, ¿cómo tiene el cinismo la UP, que era el brazo armado el brazo político de la FARC, perdón, y que lo dirigía personalmente Jacobo Arenas, de hablar de que eran víctimas, cuando ellos en realidad lo que eran victimarios, propiciando todo este tipo de acciones y querían que no les pasara nada? Entonces es una doble moral, un doble juego, que el Partido Comunista por medio de su brazo armado, las FARC, asesinando gente, y las FARC por medio de su brazo político, la UP, que era el Partido Comunista, con un revoltijo de gente que trajeron aquí, tolerando, conestando y facilitando estos crímenes, y no querían que les pasara nada. Entonces es una realidad de la violencia que no entendemos por qué no la cuentan como es. Que le caiga el guante a quien le caiga por lo que se hizo es válido, pero que también que cuenten las cosas completas, porque es que desde la UP se gestaron muchos crímenes que cometieron las FARC, y como estaban en diálogos, entonces decía Jacobo Arenas que lo importante era el acto de salud social y no ponerse de fantoches a decir que ellos lo han hecho, y así lo hacían. Entonces perpetraban estos crímenes y los responsables eran otros, pero la inteligencia militar, que sí tenía los documentos y la información, sabía que había gente de la UP y que había gente de las FARC metida en todo esto enredo, y por eso también los mataban. O sea, una violencia que no tiene razón de ser, pero que estaba siendo manipulada de esa manera oscura por todos los actores implicados. ¿Por qué el gobierno nacional tomó medidas especiales de orden público en el departamento del Guaviare por la misma época? Porque recordemos que en ese tiempo Guaviare no era departamento sino comisaría, vino a ser departamento después con la Constitución del 91, 5 años después. Y las FARC encontraron en el departamento del Guaviare algo que tampoco nos cuenta el cura de Rux en su informe, que fue el fortín para financiarse con el narcotráfico, y duraron muchos años elaborando toda una infraestructura de apoyo al grupo terrorista financiada con el narcotráfico, y se fueron extendiendo y haciendo negocios con todos esos delincuentes del cartel de Medellín y otros grupos, hasta que se apropiaron en gran parte del negocio. Entonces, naturalmente que al estar haciendo eso, los problemas para los miembros de la UP que estaban relacionados con el narcotráfico tenían que venir en cualquier momento. Uno de esos es que las FARC le asaltaron un campamento a un bandido muy conocido que se llamaba Gonzalo Rodríguez Gacha, que tenía sus propiedades metidas allá en el Meta y el Guaviare, y sus laboratorios de procesamiento de coca, y las FARC se las tiraron de vivos y le mataron un poco de gente y le asaltaron el campamento pensando que lo iban a intimidar. Estaban con otro bandido peor que ellos, y ese organizó unos grupos y comenzó la limpieza de gente de la UP, que era el eslabón más débil de las FARC, porque las FARC al fin y al cabo se escondían en el monte y podían huir a la persecución que les había hecho el mexicano Rodríguez Gacha, pero lo que no podían era esconder a sus brazos públicos, que eran los miembros de la UP, y entonces ahí asesinaron a varios. Y en esa vendetta fue asesinado el alcalde de San José del Guaviare. Se hicieron unas marchas orquestadas por el Partido Comunista para reclamar
que el Estado le garantizara la vida a los miembros de la UP, pero es que no contaban que era que las FARC eran los que instigaban todo eso, esa parte nunca la decían, y el gobierno era muy timorato y muy débil para aclarar las cosas. Entonces hubo necesidad de establecer una cantidad de medidas de seguridad que desde luego no le convenían a los comunistas, porque ya colocar tropa fija en el Guaviare, que no existía, era tropa de la séptima brigada que enviaban allá, y ya crear un batallón y darle otra forma, pues iba a ser una traba más para ellos seguir desarrollando su actividad del narcotráfico. Y inicialmente Timochenko fue el jefe de esa zona, y luego pusieron al Mono Jojoy, que hasta el final de su nefasta existencia estuvo moviendo el narcotráfico y el terrorismo en esa región. Entonces, esas medidas iniciales, que llamaron rígidas medidas del gobierno, dejaron al descubierto lo que se estaba tejiendo desde hacía años de manera subrepticia en el Guaviare, y que los enfrentamientos con el mexicano fueron el punto de partida para que el país supiera todo el emporio de narcotráfico y terrorismo que había construido el Partido Comunista con su brazo armado, las FARC, en la zona. Un año después, que fue nombrado de comandante de la brigada, la séptima brigada, del general Harold Bedoya Pizarro. Este era un hombre de carácter, un hombre decidido, y se metió con todo al Guaviare, y además de ir allá con las tropas, hizo algo que no han hecho sus antecesores, que fue llevar los medios de comunicación masivos y los principales periodistas del país a que dejaran de hablar cosas que no fueran ciertas y que vieran in situ lo que ocurría. Y llevó a Plinio Apuleyo Mendoza y lo metieron a la zona profunda, escoltado por el ejército y la infantería marina, y las crónicas que publicó Plinio Apuleyo sobre esa visita están en los archivos de los medios de comunicación y relatan lo que realmente ocurría. Y en uno de sus apartes decía Plinio Apuleyo Mendoza: cuando uno cruza el corregimiento del Raudal, entra a zona de las FARC. Aquí todos son carnetizados por la UP. Las FARC y la UP son la misma cosa. El kilo de coca cuesta tanto, el aterrizaje de una avioneta vale tanto, el galón de gasolina vale tanto, y tanto de esto es para las FARC. Eso se publicó en el año 87. Pero como Colombia es un país de desmemoriados y de gente que no le pone cuidado, no consultan los archivos, y naturalmente volvemos al punto. Ni por equivocación el señor de Rux menciona todo esto, dice que en la supuesta verdadera memoria histórica del país, o verdad histórica de lo que ocurrió en el conflicto. Y hay otro grupo que llaman el Comité de Memoria Histórica, que gasta dinero a raudales. Actualmente es dirigido por los del M-19. Imagínense ustedes qué estarán escribiendo frente a esta realidad. Entonces, por esa razón, en ese momento se iniciaron esas medidas que no fueron suficientes, porque es que la respuesta no es solamente militar, y que hoy, casi 40 años después, nos muestran que el Guaviare sigue igual o peor que esa época. ¿Qué sucedió entre tanto en el municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, donde el EPL estaba fuerte para esa época? Ocurrió que la segunda brigada hizo una operación muy importante contra la cuadrilla Virgilio del EPL, y fueron dados de baja 5 bandidos. Y también murió el soldado Oscar de Jesús García Otálvaro, y quedaron varios heridos. Fue un combate muy fuerte en el cual cayeron todos estos bandidos, y con tropas, en el combate con tropas del batallón Córdoba, que nos demostró que la realidad que se vivía en el país de violencia era muy diferente a la que presentaban la UP, las FARC, el Partido Comunista y estultos como el señor José Escobar, que al mismo tiempo decía que la violencia no era la grave, la guerrillera, sino otras violencias. Y aquí estamos viendo sobre el terreno lo que le ocurría a él en su cargo como comisionado de paz, y que intencionalmente lo ocultaba para echarle la culpa a otras personas
y a otras entidades. Mi coronel, ¿cuál era la situación del secuestro en ese momento histórico en varias regiones del país, mientras ocurría el ataque narcoterrorista de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN contra los inermes pobladores del municipio de Argelia en el suroriente antioqueño en mayo del 87? Pues mi coronel, mientras en Argelia, Antioquia, ocurría ese acto violento que acabamos de describir, además reforzado con el testimonio personal de alias Mónica, que participó en eso, en el resto del país ocurrían cosas tan violentas como lo que vemos de Guaviare, la pelea entre las FARC, la UP, el narcotráfico, toda esa cantidad de crímenes que ocurrían alrededor de eso, el crecimiento del EPL en Urabá, los combates en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, y en Puerto Gaitán Meta, las FARC habían secuestrado a un señor administrador de una finca que se llama Hato Caviona en el municipio de Puerto Gaitán. Y como había tanta desinformación y tanta publicidad, porque es que Jiménez Gómez como procurador parecía que estuviera en campaña presidencial, le ganaba al fiscal Barbosa. Eso aparecía todos los días hablando cosas. Entonces, había dejado una secuela en la Procuraduría de autopublicidad, que las personas ya pensaban que la Procuraduría era lo máximo, y a él lo reemplazó Carlos Mauro Hoyos, que fue asesinado por el cartel de Medellín después, y una señora, la esposa del finquero secuestrado, se dirigió al procurador pidiéndole que actuara para que las FARC no asesinaran a su esposo. Imagínense ustedes esa tristeza, en la cual la señora decía que don Danilo, porque así le decían al bandido, al jefe de la cuadrilla, le tenía secuestrado a su esposo. Y la respuesta del procurador fue que debía hablar con Carlos Sosa Escobar, que era el comisionado de paz. O sea, Tongo le dio a Borondongo, y lo cierto es que la señora no volvió a saber de su esposo. ¿Por qué el señor de Rux no nos cuenta esto en su memoria o en su informe de la verdad? Cómo los mismos funcionarios públicos se lavaron las manos, cómo ocurrían tantos crímenes, cómo las FARC y la UP andaban libres de pecado, de polvo y paja, y al mismo tiempo cerca a Cali, en la vía entre, o mejor, en Cali, en Buga, perdón, fue secuestrado un comerciante bugueño por las FARC, y también le exigieron una gran cantidad de dinero. Y esto apenas es un muestrario de lo que a diario ocurría con el secuestro, en el desgobierno de Virgilio Barco, en la excelentísima Comisión de Paz del señor José Escobar, y en el periodo de la victimización de la UP, mientras sus brazos armados estaban negociando en Casa Verde, tenían sede con Virgilio Barco y sus delegados, y al mismo tiempo destruían el país, secuestraban, robaban, mataban, reclutaban niños y traficaban coca, y no pasaba absolutamente nada. Es como un contrasentido y una doble moral de la historia de lo que ya ha ocurrido, y nadie lo cuenta como es. Tal como sucede ahora, igual se ha trasladado toda esa época de violencia y mentiras al día de hoy. Mi coronel, ¿qué acciones criminales realizaba el ELN en el departamento del norte de Santander al mismo tiempo que sucedían todos los hechos descritos? Pues que fueron a dinamitar el oleoducto como lo hacían a menudo. Ellos decían que colocarle totos al tubo, y esa era la política que más le imprimía el cura Pérez al ELN, que había que destruir el oleoducto para evitar la producción de petróleo, porque era que ese petróleo iba para enriquecer a los gringos. Y eso pues afectaba permanentemente el ecosistema, porque el derrame de ese crudo caía, o sigue cayendo a los caños cada vez que lo matan, lo revientan el oleoducto, matan personas y matan las especies allí.
4 terroristas del ELN estaban preparando una carga para volar el explosivo, para volar el oleoducto, se les reventó el explosivo y murieron. Eso ocurrió en un corregimiento que se llama La China, en el área rural de Toledo, norte de Santander, muy cerca de Tibú. Y graves los daños porque afectaron de todas maneras un tramo del oleoducto, causaron el terror y la desazón, pero la justicia divina se los llevó de una vez a que se reunieran allá con los bandidos de todas las pelambres que están en el infierno, y más tarde llegaron a visitarlos Hugo Chávez, Rafael, Tiro Fijo y otros bandidos. Pero eso ocurrió en ese momento. 4 delincuentes que iban a volar el oleoducto se mataron ellos mismos preparando el explosivo. Al mismo tiempo, en los límites de Colombia y Ecuador se detectó otro plan terrorista de las FARC para volar el oleoducto. Fue evitado por las autoridades. Y en Manizales, en Pensilvania, Caldas, que hay un corregimiento que llama San Daniel, terroristas de las FARC atacaron el puesto de policía y dejaron herido a un agente de policía. Esto ocurría exactamente el mismo día que ocurría el asalto en Argelia, Antioquia, por parte del ELN, y que en Cali el señor José Escobar decía que la violencia era otra en Colombia, y miren ustedes la cantidad de hechos que dicen lo contrario, pero el señor de Rux no nos cuente esa verdad en su supuesta verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, y mientras esos fascinerosos destruían nuestro país, ¿qué aportes comunitarios realizaba el ejército en diferentes regiones de nuestra patria? Resulta que hubo aquí en Bogotá una campaña organizada por unos intelectuales y un sacerdote, que todas las personas que vivieran en Bogotá y tuvieran alguna capacidad donaran un libro para organizar bibliotecas públicas o para ayudar a las escuelas públicas. Y se recogieron en 700 puntos que voluntariamente se organizaron por las comunidades, muchísimos libros de todo tipo, didácticos, científicos, educativos, literatura general, y se recogieron, y no había, ya después con toda esa cantidad de libros, no había una entidad capaz de organizar eso para distribuirlo. Entonces ahí sí el ejército no era malo. Le pidieron al batallón Guardia Presidencial que ayudara en eso. Como los soldados del Guardia Presidencial eran bachilleres, en Colcultura les hicieron una ambientación de lo que tenían que hacer, los instruyeron de cómo clasificar debidamente esos libros, y los soldados durante varios días en las bodegas de Corferias recibieron todos esos libros, los clasificaron, hicieron los listados, los organizaron y los entregaron ya sistematizados para que los distribuyeran. Y luego, desde luego, por razones lógicas, con camiones del ejército fue que fueron distribuidos en todas partes. Entonces muestra la diferencia entre el ejército trabajando por la paz en el campo y por la cultura en las ciudades, mientras los bandidos destruían el país. Los de la UP les colocaban denuncias falsas y temerarias, y el señor José Escobar decía que la violencia no era de la guerrilla sino de otros. País completamente macondiano, como diría García Márquez. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿considera usted que tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por la FARC, el ELN y otros grupos criminales inspirados en el Partido Comunista, con quienes está negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora, como en el caso estudiado en el día de hoy? Es muy difícil, es casi imposible creer que estos bandidos, con esa mentalidad que llevan desde hace tantos años,
y que la han heredado de quienes en esa época dirigían esos grupos, algunos de ellos permanecen ahí, vayan a cambiar y que se logre algún acuerdo favorable a Colombia. Quizás se logren muchos acuerdos favorables entre ellos, pero favorables a Colombia ninguno, porque es que estamos viendo con hechos, con cifras, con documentos, con análisis que siempre ha sido lo mismo: el engaño, la mentira, la complicidad con elementos del Estado infiltrados, la descomposición moral de la diligencia política y la falta de objetivos claros hacia dónde llegar, lo que ha caracterizado esas conversaciones. Y esta, en la que están metidos varios terroristas del M-19, no es la excepción y parece ser la refractación de esa regla, y además con la tendencia a ser peor concebida y desarrollada que las anteriores. Conclusión: no hay posibilidad por ahora de que eso sea positivo para Colombia. Gracias, mi coronel. Escuchemos ahora reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados, policías y demás colombianos asesinados por el narcoterrorismo comunista contra sus consuetudinarias víctimas. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. La región del suroriente antioqueño es una de las más emblemáticas de la cultura paisa desde los comienzos del Estado Independiente de Antioquia, puesto que por su proximidad al río Magdalena fue una de las dos entradas principales, junto con la de Urabá, a la zona montañosa del centro del departamento. Por este motivo fue uno de los primeros sectores donde se dio el comienzo de la conquista, de tal manera que para el siglo XX se había convertido en un atractivo económico y social de mucha importancia para los grupos terroristas, tales como las FARC, el ELN y el EPL, cuadrillas bandoleras atraídas por la riqueza del desarrollo y el progreso, puesto que les eran propicias para la extorsión, el saqueo y la influencia ideológica del comunismo. Uno de los principales grupos terroristas que allí se formaron fueron el constituido por el sacerdote Bernardo López Arroyave, quien adoctrinó a la población para crear las cuadrillas Carlos Alirio Buitrago. De esta forma, el crimen se fue incrementando de tal forma que después entraron en alianza con las FARC para causar un gran dolor y sufrimiento a los laboriosos y honrados habitantes de las áreas rurales durante la década de 1980. También acostumbraban el asalto sobre la carretera que comunica la ciudad de Medellín con la ciudad de Bogotá, robando tanto a los vehículos de carga
pero especialmente a los buses de pasajeros y carros particulares que por esa vía transitan debido a que es de alta importancia. Y en esos asaltos masivos casi siempre asesinaban a pasajeros y dejaban gran cantidad de víctimas heridas. Muchos de los municipios fueron asaltados ya que esa rica región estaba alcanzando un gran progreso con la construcción de una serie de hidroeléctricas que proveen energía a gran parte del territorio nacional. Es la llamada región de los Santos, debido a que la gran cantidad de municipios que tienen nombres religiosos, pero que sufrió una desolación y destrucción en gran parte de ellos. Allí mismo eran llevados muchos de los secuestrados, no solo de los cascos urbanos locales, sino también de la ciudad de Medellín, hasta el punto que tenían organizada una gran caverna convertida en una cárcel para encerrar a sus víctimas, muchas de las cuales murieron en cautiverio. Así es el espíritu que le infundieron varios prelados de la iglesia a este grupo terrorista, que lo adoctrinaron en las teorías de la teología de la liberación, que estaba en boga dentro de las filas de la religión católica y era pregonada en gran parte por la iglesia en toda Latinoamérica. Hasta tal punto que el principal cabecilla llegó a ser el sacerdote español Manuel Pérez, junto con su compañero Domingo Laín. Y por ese medio los terroristas llegaron a obtener importante apoyo material e ideológico, como por el aportado por muchos miembros del grupo religioso como el Selam, y de religiosas como la de los colegios femeninos Marymount. También algunos obispos de la Congregación Episcopal Latinoamericana Selam, como el obispo cano de la diócesis de Buenaventura, llamado el Obispo Rojo. Fueron muchos los combates que se dieron entre estas cuadrillas bandoleras adoctrinadas por el comunismo y la religión y las valientes tropas de nuestro ejército nacional, donde se ofrendaron heroicamente bastantes vidas en el altar de la patria, por proteger al pueblo de la barbarie y la violencia. Es así como honramos sus memorias tanto de las víctimas civiles como militares, no solo en gratitud, sino también en el recuerdo de lo que ha sucedido en el pasado y que no debemos repetir, para que aprendamos a vivir en paz y armonía, que nos permita el desarrollo, el progreso y el bienestar para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy acertado lo que usted dice. Es increíble que la doctrina social de la Iglesia Católica habla de los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás, etc. Y eso es lo que hacía el cura Bernardo López, al contrario, enseñarle a los campesinos a robar, a matar, a mentir, a secuestrar, a violar niños. Eso fue lo que aprendieron en el ELN y así creció ese grupo terrorista que causó tanto daño al oriente antioqueño y que hoy lo reconstruimos tanto con el testimonio de Rosangélica Mazo Martínez, alias Mónica, como los publicados en los medios de comunicación de la época y los hechos simultáneos que ocurrieron en el resto del país y que demuestran que la descomposición es nacional, es integral y que la respuesta a eso es una reconstrucción de muchos aspectos que no se hace en un solo día, ni lo hace una sola persona, ni mucho menos un caudillo salvador como nos echan el cuento ahora todos los politiqueros que quieren seguir viviendo de ese mismo desorden. Si se dice que el caos le conviene a los comunistas, es que la verdad que el caos le ha convenido a los politiqueros de todas las pelambres siempre para vivir ellos de ese caos y sacar sus ventajas. Y aquí nos queda muy gráfico en este hecho que lo hemos puesto en el contexto nacional, regional y local. Esta noche tendremos un análisis muy especial de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en Siria para seguir enriqueciendo nuestra formación como estadistas con visión estratega. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y continuaremos toda esta semana con nuestras actividades académicas. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, feliz día para todos. Muchas gracias, feliz días a todos. Gracias.